Hola, bienvenidos y buenas tardes. Bienvenidos a Charlas con Juan de nuevo. Qué bueno que estén con nosotros. Hoy vamos a charlar sobre la seguridad física en el transporte de materiales nucleares. Y para tocar este tema, tenemos un gran invitado el día de hoy. Él es consultor experto en seguridad física nuclear, licenciado en ciencias políticas. Tiene un posgrado especialista en relaciones y negocios internacionales y es asesor de seguridad física nuclear del Ministerio de Seguridad de la Nación en Argentina. Hoy está con nosotros Facundo Ciampagna Molina. Facundo, bienvenido a Charlas con Juan. Gracias, Juan, por el saludo. Muy honrado y muy agradecido de poder estar acá compartiendo contigo y con toda tu audiencia en este gran programa. Así que nada, un gran saludo desde acá, desde Buenos Aires, Argentina. ¿Dónde estás? ¿En qué parte de...? Ah, estás en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. En el barrio ahí, acá en el centro, por Palermo, Recoleta, en el medio centro de la ciudad. Ajá. Ya Bien. cerquita de la noche, por prepararnos para cenar. Acá en Buenos Aires somos de cenar un poco tarde, como en algunos otros lugares de Latinoamérica. Pero, así que bueno, No vuelto de como la en Estados oficina. Unidos, sí, no como en Estados Unidos, que es a las 5:30 de la tarde. ¿Sí? Claro, sí, o en Europa. Hace Bueno, poco estuve en Viena, a las 8, a esta hora todo cerrado. de acuerdo, de acuerdo. Así que... ¿Y has vivido ahí toda tu vida, en Buenos Aires? Yo soy en realidad oriundo de una ciudad a 250 kilómetros de Buenos Aires, se llama Junín, provincia de Buenos Ujú. Aires, y me vine a estudiar a los 17 años, después hice un intercambio en el extranjero y después vine a estudiar acá a Buenos Aires en el año 2001 y 2002 en realidad, y de ahí he estado, así que tengo más años de porteño, como le dicen acá en Argentina, que de provinciano, pero oriundamente soy bonaerense provinciano. ¿Y Del cómo, interior, como decimos acá. para que nuestra audiencia te conozca un poquito, Sí. o sepa cómo llegaste a este tema nuclear? La verdad que es por las vueltas de la vida, ¿no? Siempre estuve, mi inicio profesional, luego de mi carrera académica, fue en temas de defensa y seguridad. Ujú. Y en el 2010, en el 2015, fin de 2015, principio del 2016, por un colega de trabajo, empezamos a trabajar en conjunto con Tomás Vieda, ¿no? Claro. Que seguramente la audiencia lo conocerá, un gran profesional, colega en su momento y ahora también un gran amigo. Y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos. Yo de mi lado del Ministerio de Seguridad, coordinando un poco lo que era la formación y la capacidad, digamos, la construcción de capacidades en las fuerzas federales en Argentina, y Tomás desde el punto de vista desde el sector de la energía nuclear, y empezamos a trabajar en conjunto con él, y así me metí en el mundo nuclear. Después un punto de inflexión fue cuando estuvimos a cargo de la cumbre del G20 acá en Argentina en el 2018, y ahí yo estuve como responsable, jefe coordinador desde el Ministerio de Seguridad de todo lo que era el operativo de seguridad física nuclear, como Wow. socio en el sector nuclear con Tomás, y a partir de ahí fue como que el salto fue de la parte solamente de capacitación a coordinar la planificación, y bueno, y a partir de ahí empezaron también las consultorías internacionales, los viajes como experto del organismo, primero en lo que tiene que ver con la parte de eventos públicos masivos, y después obviamente ampliándonos a otras temáticas como por ejemplo la que tratamos hoy, que es el transporte de materiales nucleares, ¿no? La seguridad en el transporte. Y bueno, de ahí entonces, como te digo, experto del OIEA, también trabajando con WINS y siempre con temas relacionados con el tema.
pero fue un poco la vida que me lo puso delante y a partir de ahí, hace 7 años que estamos en esto. Increíble, fabuloso. ¿Y te gusta, te fascina? No, me fascina y la verdad que siempre me he encontrado con muchos profesionales. Ahí veía en la apertura de tu programa muchos de los colegas que has entrevistado y que han estado en el programa, incluso colegas argentinos de la autoridad reguladora o Así es. colegas como de otros reguladores. Lo veía Edgar Medina, Anarquís. He dado cursos con Narquís, con también Sergio Menossi y bueno, Tomás, creo que ha estado Rico Meneses, bueno, un montón de gente del ambiente nuclear que más o menos terminamos siendo siempre los mismos, ¿no? Y cuando uno viaja por el mundo o nos encontramos en Viena, siempre somos más o menos las mismas caras, Sí, o es una si no familia. conocemos Es una exactamente, familia. somos Es una familia. la familia nuclear y los que abogamos por la buena imagen de lo que es lo nuclear, ¿no? Y que mucha gente no se queda con lo que es a veces la mala fama que tiene en muchos la energía nuclear, que hoy en día es una energía vital y sobre todo en este contexto de cambio climático y de energía limpia y una Total. energía segura. Y entonces somos los embajadores de la energía nuclear. Desde el punto de vista nosotros de la seguridad, nuestro aporte también es de ese lado. Uno lo ve como un embajador de la energía nuclear, en definitiva, ¿no? De acuerdo. Lo que dices es muy cierto. Ese rol de embajadores es bien importante y sobre todo en esta época, ¿no? Donde el tema de la energía limpia está tomando cada vez más relevancia. Bueno, hablemos de transporte un poquito, Facundo. Dale, sí. Para que quiero que nos eduques un poco en eso y nos cuentes. Empecemos por el tema de cuáles son los factores que hay que considerar cuando tú vas a diseñar un sistema de seguridad física para un transporte. ¿Qué es lo que tú primero miras para hacer eso? Mira, son distintas cuestiones, ¿no? Primero, a diferencia de lo que son los sitios que tenemos, las instalaciones físicas o los sitios, en el transporte nuclear hay distintas cuestiones, no solo que nos van a hacer ver con los niveles de protección de ese camión, la movilidad, porque digamos, no es una instalación, algo fijo en un lugar, sino que es algo que se mueve, entonces tiene que tener cierta capacidad de movilidad, es un bulto de un tamaño adecuado. También otra cuestión muy importante tiene que ver con el perfil de la amenaza, ¿no? Porque en general los transportes de materiales nucleares se hacen de un país al otro, y entonces el perfil de la amenaza puede cambiar de la Argentina al Paraguay, a Bolivia, a Brasil. Entonces también, y en ese sentido, lo que necesitamos también es un mayor nivel de coordinación, ¿no? De comunicación, de control. Y como te decía, la amenaza puede variar. Por ahí yo en Argentina no tengo ninguna amenaza interna, pero en el transporte que mando por ejemplo, a Brasil o a través de la triple frontera, en la zona de la triple frontera, hay otras amenazas que yo no tengo que tener en cuenta. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar bien coordinados, ¿no? Porque las redes de crimen transnacional organizado están presentes y es muy importante. Y en ese sentido también otro aspecto, otro factor a considerar, creo yo, tiene que ver con la información y cuál es la información pública y cuál es la información, digamos, confidencial respecto de Sensible, este sí, claro. transporte, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, hay transportes que son rutinarios y hay transportes que son ad hoc o que surgen por una necesidad particular o algún hecho puntual. Entonces también hay que saber prepararlos, ¿no? Y por otro lado, también tiene que ver con cómo son las regulaciones del transporte en cada país, ¿no? Por ejemplo, en Argentina el transporte de material nuclear se hace con una oblea que dice que transportamos material nuclear. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, lo transportan a modo ciego, no están diciendo estamos transportando material nuclear en este vehículo. ¿No? Y eso tiene que ver con todas estas cuestiones que venimos mencionando, ¿no? Claro. Entonces, déjame hacerte, bueno, un par de preguntas relacionadas Sí. con esa primera parte.
ahora vamos a un tema de responsabilidad que tengo una duda que siempre he tenido y te Sí. pregunto, pero primero, como ese transporte que puede ser un camión, un barco, puede ser Ujú. lo que sea, ¿cierto? ¿Aplica el principio de la agregación durante el transporte para eso? ¿Aplica ese Exacto. principio o no? Sí, aplica, sí, 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 sí. Aparte, digamos, y aplica, digamos, la seguridad del transporte, si bien, digamos, todos los países somos, o la mayoría de los países somos signatarios de la convención, ¿no? De la Sí, Convención de Protección Física de los Materiales, después termina siendo una responsabilidad de cada Estado, ¿no? Porque recordemos que en temas de seguridad nuclear, la responsabilidad recae en el Estado. Y lo mismo pasa con el transporte. Entonces, el transporte, mientras está en territorio argentino, recae en responsabilidad del de el gobierno argentino. Pero cuando se traslada a otro país, al cruzar la frontera, ¿no? Se traslada esa responsabilidad. Entonces, también hay que hacer ese traslado, esa transición de responsabilidad. Es por eso hablaba de necesidades de la coordinación, la comunicación, el comando, el control, son todos temas muy importantes. En el transporte aéreo igual, en el transporte marítimo igual. Digamos, si está en aguas internacionales, bueno, ¿de quién hasta dónde? ¿Es la bandera del barco? ¿Que es el país responsable de ese transporte? ¿Se entiende? claro, ahí era la pregunta que tenía un poquito, bueno, lo del principio de agregación, entendido, aplica Uh igual que en -huh. una instalación, entonces el nivel de seguridad depende de eso. Uh -huh. Eh, y las medidas pues, que adoptes dependen de ese principio, pero en la parte de responsabilidad te iba a hacer una pregunta, ¿quién es el responsable inicial de ese transporte y cuándo se transfiere esa responsabilidad? Si tú estás haciendo un transporte internacional, por ejemplo, Uh -huh. eh, Sí. el usuario titular de la licencia, digamos que es el que está enviando el material, Uh ¿hasta -huh. cuándo es responsable? ¿Hasta que llega al otro país, hasta que pasa la frontera, hasta que llega al barco, hasta que se monta en el camión? ¿Cuándo lo toman el otro? ¿Cómo funciona eso? Así como, digamos, es tal cual, digamos, la responsabilidad va desde el que transporta, ¿no? Digamos, dentro del, por ejemplo, el transporte, pongamos un transporte que sale de Argentina, ¿no? La Sí, responsabilidad es de el licenciatario de esa fuente o de ese material que lo transporta bajo las regulaciones que establece el gobierno argentino dentro de lo que es el territorio argentino, ¿no? sí, Y después esa responsabilidad, al cruzar la frontera, sí. se transfiere digamos, se tiene que adaptar a las reglas de empeñamiento del otro país, digamos, ¿no? O sea que en Pero ese siempre momento, pero el titular autorizado en ese eh, momento ya no es responsable. el titular autorizado, digamos, si sigue siendo la misma, muchas veces es la misma empresa, sino es el que recibe en ese país. Ok, Pero eso va a depender de quién es el licenciatario y cómo es el sistema regulador en el otro país, ¿no? Cómo se establecen las responsabilidades. Por eso, de nuevo, la coordinación, la regulación, etcétera, es muy importante en ese sentido, ¿no? Cómo es ese traspaso de responsabilidad cuando cruza la frontera, ¿no? Y la responsabilidad del transportista y del licenciatario de ese material, ¿no? Y también va a tener que ver con, obviamente, perdón, la categorización de ese material, ¿no? ¿Qué tipo de elemento, qué composición, qué cantidad de material, ¿no? claro. En ese sentido es el principio, como decías vos, el principio de agregación, hasta dónde llega esta responsabilidad, ¿no? En cuanto a la cantidad de cosas. Y ahí entra la convención, el transporte aéreo, el transporte marítimo, y van cambiando las regulaciones en ese sentido, porque es distinto cómo se va. Por eso digo, requiere una gran articulación, pero lo que tenemos ventaja es que se hace todo el tiempo, aunque uno no crea, y en general la mayoría de las veces no sucede nada, digamos, no hay Gracias a Dios. ningún hecho de que uno se conozca, entonces, digamos, funciona bastante, bastante bien
Sabemos que la industria nuclear es una industria hiperregulada, pero igual eso no quiere decir que la amenaza esté latente y sea real, ¿sí? Has hablado repetidamente del tema de coordinación, ¿cierto? Que ahí es Ujú, necesaria esa coordinación. Y en un transporte, pues se necesita coordinación de múltiples agencias, ¿no? Está el órgano ujú, regulador, están los primeros respondedores, están los organismos de inteligencia, las aduanas, ujú. etcétera, etcétera. ¿Cuál es la metodología, cuál es la mejor manera de coordinar, mejor dicho, como decimos en Colombia, cuál es la mejor manera de alinear los paticos? Porque es un trabajo de coordinación complejo. Ujú. Súper complejo, tanto en, digamos, en la seguridad física de instalaciones fijas y obviamente el desafío aún es mayor en el transporte del material. Y en ese sentido, como decís vos, son muchas agencias porque tenemos el transportista, el regulador, la fuerza de seguridad, la inteligencia, en el caso de que sea un transporte internacional, coordinar con la contraparte en el otro país que recibe, que se le transfiere la responsabilidad al cruzar la frontera o en el transporte aéreo y demás. Nosotros lo que, digamos, la experiencia nuestra en Argentina es a través de los talleres, la capacitación y sobre todo los ejercicios conjuntos y si es posible, binacionales, ¿no? Y sentar a todos los actores a la mesa, porque, por ejemplo, a nosotros nos pasaba fundamentalmente el nivel de seguridad y el nivel de coordinación que vas a necesitar también va a estar dado por el nivel de amenaza que tenés, ¿no? Y la evaluación que vos haces de la amenaza. Para hacer un uso más eficiente y más eficaz de los recursos que tenés. Digamos, sobre todo en los países latinoamericanos que tenemos recursos escasos y siempre nos faltan ese tipo o estamos muy apretados presupuestariamente, por decirlo de alguna forma, es fundamental estas coordinaciones. Entonces, como te digo, a través de hacer ejercicios de escritorio, si se puede hacer un ejercicio de campo, mucho mejor, pero fundamentalmente sentar a todos los actores a la mesa, que se conozcan, que se coordinen y que también tengan su teléfono, sus contacto inmediato, ¿no? Que no se conozcan cuando vayan a hacer la operación, ¿no? Que si el regulador le dice al licenciatario o el licenciatario llama al regulador, quiero hacer este transporte, y le avisan por ejemplo en Argentina, a la gendarmería que necesitan la custodia para hacer un transporte de Cobaldo 60 de un lado al puerto de Buenos Aires, bueno, que no sea 24 horas antes, que requiera una planificación y que se conozcan esos, que no sea la primera vez que trabajan juntos, una vez que levantan el teléfono para hacer la coordinación. Entonces es fundamental que desde el gobierno, de las instituciones y también con el apoyo, obviamente, de los organismos internacionales, de las ONGs internacionales que trabajan en esta materia, como por ejemplo se me viene a la cabeza WINS, que tiene un manual de buenas prácticas en eso, en este tema de transporte, de hecho, que hagamos estos ejercicios, que hagamos capacitaciones y que pongamos a todos en la mesa, que se conozcan, que interactúen, un ejercicio de escritorio, el primer paso, si es posible hacer un ejercicio cada tanto en el terreno, aunque sea de un alcance limitado, pero para ver cómo funciona esto. Y si es necesario después actualizar protocolos, actualizar procedimientos, es necesario que vayan dos escoltas, una escolta, y que estén determinados los niveles de respuesta hacia eso en función también como te decía, todo va a estar dado en función también del nivel de amenaza que uno maneje y ahí viene totalmente de nuevo el inicio de todo esto, el origen que nos va a dar la evaluación de amenaza, que es un aspecto clave en este sentido. Ahora, al centro, digamos, de la coordinación que hablas, de toda esta coordinación de interagencias y del proceso, eh, supongo que está el plan de seguridad de transporte, ¿cierto? Ese plan, ese documento que es el plan que se establece. Háblanos un poquito de ese plan de seguridad, qué rol juega el plan de seguridad,
quién lo hace, quién es el responsable por mantenerlo. Háblanos un poquito de ese plan. Y también, mira, ahí viene digamos, por ejemplo, yo te cuento el caso argentino, ¿no? Acá la Argentina tiene una autoridad reguladora que es con mucha tradición y con mucha trayectoria y con prestigio regional e internacional en la materia, ¿no? Que establece como el estándar, ¿no? Bueno, para tal categoría, tal nivel de protección o de seguridad, ¿no? Y en función de eso también el licenciatario tiene que establecer su plan de transporte, pero a su vez, el que es la custodia de ese o que la que va a custodiar ese transporte de seguridad es en el caso de Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, ¿no? Que es una fuerza de seguridad que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde me desempeño. Y ellos van a determinar qué medidas de seguridad en función de lo que establece la normativa a nivel general y en función de la amenaza, cuál es la necesidad de seguridad de ese transporte y en función de eso van a realizar la orden de operaciones, ¿no? Y esto también va a estar dado por cuál es, de nuevo, vuelvo a la evaluación de la amenaza, ¿no? Entonces, estos planes de seguridad establecidos en coordinación entre lo que es la autoridad reguladora, lo que es el licenciatario, lo que es la fuerza de seguridad, obviamente, en cumplimiento con todas las normativas que regulan el transporte de estos materiales, hacen a el conjunto de este plan de seguridad. Hay países que tienen establecido un plan de seguridad macro que abarca todas estas cuestiones y que establece cómo son las coordinaciones. Hay países que cada agencia o cada organismo tiene su plan y en función de eso se coordinan, pero eso, como digo, va variando de país y país y cómo tienen establecidos los mecanismos de coordinación y de regulación en temas de seguridad física nuclear, que en general incluyen el transporte de seguridad física nuclear. Entonces, para resumir, sería un poco cuál es el marco regulatorio, el marco normativo legal, cómo es, si existe o no un mecanismo de coordinación a nivel interagencial o no, y cómo son los planes si existe este plan a nivel del organismo de coordinación interagencial o cada agencia tiene su plan y lo coordinan y se vinculan como sucede en el caso nuestro en Argentina, por ejemplo. Bueno, entonces vámonos un poquito hacia el transporte. Una vez ya el transporte está en proceso, En hay algunos procesos. eventos que pueden tener afectación a la seguridad. Uno de Ujú, ellos es remover no autorizadamente el material, otro de ellos el sabotaje. ujú. Cuéntanos un poquito de estos eventos que afectan la seguridad, cada uno de ellos, y cómo los podemos contrarrestar cada uno. Bueno, como bien decías vos, son, digamos, principalmente cuando uno habla de seguridad física en el transporte, estamos hablando de dos tipos de eventos que los pueden afectar en tal sentido. Por un lado, tenemos, como bien mencionabas, el robo, ¿no? Y por otro lado, lo que es el sabotaje del material. En ese sentido, y muchas veces lo que sucede, por ejemplo, acá en Argentina, que el robo del material pasa por una cuestión de que quieren robar el vehículo, el Sí, camión, eso pasa mucho, sí. sin saber que transportaba material nuclear, ¿no? Claro, eso Eh, pasa en otros eh, países igual, sí. entonces, en ese sentido, la importancia de las medidas de protección para este tipo de eventos. Y después, por otro lado, también la importancia de, digamos, el otro tipo de evento tiene que ver con el sabotaje, como bien decías vos, que ahí ya es una cuestión que claramente el objetivo es el material nuclear, ¿no? Eh, entonces, hay medidas que las podemos, si se quiere, y como es el espectro de la seguridad física nuclear, las podemos catalogar en cuatro grandes medidas. Por un lado, tiene que ver con la disuasión,
que va a tener que ver no solamente con el marco regulatorio y las medidas que hacen a la capacidad que uno muestra como de las fuerzas de respuesta, de cómo es la situación de seguridad en la ruta donde yo estoy realizando el transporte, cuál es la practicidad de esa ruta, ¿no? Y la visibilidad que se le da a eso, ¿no? Todas estas medidas de disuasión que dicen, no, yo no me voy a meter con esto, no voy a provocar un robo o un sabotaje de este transporte porque son bastante fuertes las medidas y disuado al adversario de poder llevar a cabo este tipo de acción, ¿no? Por otro lado, también tienen que ver con el retardo o la dilación de si, bueno, si yo ataco el transporte, ¿cuánto tardo en robarme el material o cuánto tardo de hacerme con el transporte, ¿no? Entonces, los distintos mecanismos de cierre donde esté el material o las distintas alarmas o dispositivos que tenga ese transporte para poder acceder a ese material, también hace a una medida de respuesta y cuando se tienen múltiples mecanismos, serían como las barreras de protección física en una instalación fija, ¿no? Eso sería otro aspecto. Por otro lado, tiene que ver las medidas también trasladadas, muchas conceptualmente son las mismas, ¿no? Que las que hablamos en la seguridad física, pero aplicadas de manera distinta, ¿no? La detección. ¿Cómo detectamos si el material está siendo sustraído, Claro. está siendo robado, ¿no? Entonces, Sí. el rastreo, la vigilancia, la inspección, bueno, también tiene que ver con todas las pruebas o lo que se llama el chequeo de seguridad que se le hace al transportista, ¿no? Si es una amenaza interna o no, el señor que está, todos los requisitos para la persona que transporta el material, todo eso también tiene que ver con la detección temprana de esos posibles intrusos. Si uno quiere intrusar un camión o un transporte, bueno, ¿cómo lo detecto antes de que eso suceda, ¿no? Y te digo, va desde los precintos hasta el rastreo, hasta el tracking del transporte, en ese sentido, ¿sí? Las inspecciones que se hacen, los controles en la ruta o los chequeos. Bueno, el camión se baja, el camión tiene ganas de ir al baño. Se baja, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo sé si se detiene el camión? ¿Por qué se detuvo? ¿Cuánto tiempo? Esas son cuestiones que están monitoreadas. Hoy la tecnología nos permite Sí, claro. nos da esa posibilidad, ¿sí? En ese sentido es importante. Y por último, una vez que se superaron todas esas instancias y bueno, nos robaron el material o se hicieron con el material, bueno, ¿cuál es la capacidad de respuesta y de recuperación de ese material, ¿no? Si la fuerza que estuvo custodiando el transporte del convoy fue superada, bueno, ¿cuál es la fuerza de respuesta inmediata y cuánto tarda en llegar la Claro. respuesta escalonada en ese sentido? Entonces, como decía, la disuasión, la dilación, las medidas de protección y la respuesta son como a grandes rasgos los 4 aspectos fundamentales que hacen a las medidas de seguridad para evitar o en caso de que suceda, para recuperar lo antes posible el robo o el sabotaje en el transporte de material nuclear, como estamos hablando aquí. Tenemos una pregunta de nuestra audiencia, Facundo, y Sí. es, ¿qué tipo de embalajes se utilizan para estos transportes? Desde luego, Y me imagino. eso digamos, la pregunta es muy buena, gracias por la pregunta. Eso va a depender del tipo de material, ¿no? Y del tipo de la categorización del material, y el peso y el tipo de actividad que tenga ese material, ¿sí? Porque no es lo mismo transportar uranio, plutonio no irradiado, si está irradiado, Claro, si es o uranio enriquecido, si no es uranio enriquecido, si es cobalto 60, si una fuente no, sellada o cualquier cosa. si está sellado, si no, digamos, si es combustible gastado o no, digamos, va a depender y por eso
hay que clasificar, digamos, hay una clasificación de los bultos y eso también nos va a dar la categorización de ese material y en función de eso nos va a brindar la necesidad o las medidas de seguridad que necesitamos acordes a ese material que estamos transportando, ¿no? Claro que sí. Pues, Facundo, estamos llegando al final de nuestra entrevista, pero no te quiero dejar ir sin que nos hables un poquito de qué piensas tú de la amenaza. ¿Crees que es un Mira, tema real? ¿Crees que ha evolucionado en el tiempo? ¿Cómo la ves en nuestra región? mira, siempre es una gran pregunta y es algo que nuestra región es muy particular, ¿no? En ese sentido, y igual creo que ha cambiado la concienciación respecto del tema y la, y la noción al respecto, porque yo te hablo del caso argentino y también trabajo mucho, este año estuve en Chile, estuve en Colombia, estuve en Perú, eh, y estuve en Centroamérica también, y la noción nosotros pensamos que tenemos principalmente problemas con, no sé, el narcotráfico y el crimen organizado, el lavado de dinero, pero hasta ahí nomás. Cuando uno habla de seguridad nuclear o de materia nuclear, es como que algo que no es nuestro problema, no somos una zona somos una zona de paz, que no hemos tenido, digamos, no digo qué es lo que sucede, pero es una noción general que Ujú. habla en definitiva de lo que yo denomino una carencia de cultura de seguridad, en este caso física nuclear, ¿no? Incluso Ok. los trabajadores del sector nuclear. No, ¿por qué me hacen todos estos controles cuando yo entro si yo soy un científico que trabajo en el centro Claro. y no le requiero esas medidas de seguridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es una ventaja que estamos dando hacia el adversario, hacia las personas que intentan acceder a esto, y hay muchos ejemplos, ¿no? Ha habido ejemplos de intentos de atentado antes de los Juegos Olímpicos, de los Juegos Olímpicos, estoy hablando de Río 2016, antes de los Panamericanos en Perú, también hubo intento de hacer un atentado con material radiactivo en este caso. Entonces la amenaza es real y eso tenemos que tomar conciencia y como volviendo un poco al inicio de la charla, esto de nuestro rol como embajadores, desde el punto de vista de lo que me toca a mí en el sector de la seguridad, del security Igual. nuclear, es fundamental, ¿no? Mostrar, bueno, tenemos una amenaza real. El crimen transnacional organizado, el terrorismo internacional, hay evidencia empírica, casos concretos de que intentan utilizar material nuclear o radiactivo para realizar atentados. Por ahí, si hacen una bomba sucia, probablemente haya más afectados por la explosión que por el material, pero imaginen toda la cuestión psicológica asociada a eso, ¿no? Vale. Tenemos el caso hoy en día vigente de lo que está pasando con el conflicto en Ucrania, ¿no? Y la mayor central con Zaporizhzhia y todo el esfuerzo que se está haciendo. ¿Qué pasa si se corta el agua? ¿Qué pasa si no enfriamos el reactor? ¿Qué pasa si tiramos una bomba? Entonces también en ese sentido ha evolucionado la amenaza porque ya un conflicto bélico en un país donde tiene centrales nucleares, toda Sí, está esa cuestión y nos puede afectar globalmente. Y en claro. la región, si bien Argentina, Brasil son los dos principales países con centrales nucleares y somos una zona, todos signatarios del Tratado de No Proliferación, o la mayoría de la región, y tenemos pero bueno, hay mucho desarrollo nuclear, mucho desde el punto de vista también, tuvimos antecedentes de Goiânia, que si bien fue un accidente, algunos lo pueden considerar un evento de seguridad física nuclear, porque ahí hubo una Claro, carencia. total. Entonces, en ese sentido, la amenaza ha evolucionado y la tecnología, si bien también nos favorece a nosotros, pero también favorece al adversario. Y en ese sentido, como digo, y el formato de la evolución de la amenaza en tema de seguridad se ha transformado en un formato desde una estructura jerárquica, pasa con todas las cuestiones de seguridad, no solo con la seguridad física nuclear y con la amenaza a la seguridad física nuclear, sino también con lo que es la amenaza del terrorismo, del narcotráfico, ¿no? Este formato de redes, la tecnología, cómo coordinan los atentados a través de la web profunda, de todo lo que es la tecnología, ¿no? Y las herramientas que poseen tanto ellos como nosotros,
Entonces, en ese sentido, creo que estamos ante un desafío en un mundo muy desafiante, tema de seguridad nuclear, particularmente en el transporte también, porque somos una región que se transporta bastante material nuclear, no solo por tierra, sino también por modo aéreo y por vía marítima. Y es fundamental, ¿no? Tener si bien la CPN nos da un paraguas a todos, pero bueno, después cada país y con las restricciones económicas y siempre pensando en los temas de, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Siempre la economía y la seguridad, no la seguridad nuclear, son como una problemática en la agenda pública. Es necesario, ¿no? Esta articulación y estos elementos, y bueno, tu programa contribuye en gran medida a esto también, a generar una conciencia y poner estos temas que se hablen, que se discutan y que se trabajen conjuntamente a nivel no solo nacional, si bien es responsabilidad del Estado, pero a nivel regional y global, ¿sí? Pues Facundo, es un honor haberte conocido y también tenerte como embajador de este sector. Es una tranquilidad también y un honor. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser tan generoso con tu conocimiento y con tu tiempo para, con nuestra audiencia, y espero verte en Buenos Aires uno de estos días y tomarnos un café juntos. Un placer, bienvenido a Buenos Aires. Si ando por Colombia también te escribiré bienvenido. O nos tomamos allá un café, o acá podemos hacer un vino también, algún rico Malbec también, o mate. Vale. Así que, un abrazo. Juan, un placer, un abrazo grande. Cuídate, gracias, chao. Chao. Bueno, gracias a todos por estar aquí en este episodio de Charlas con Juan, hablando de transporte. Los espero dentro de 15 días en un nuevo episodio. Gracias y chao.